La revelación de WWE 2K24 está cada vez más cerca, ingresando en la temporada del Royal Rumble, uno de los momentos del año más esperados por los fanáticos. A pesar de que todavía no ha habido una revelación como tal del tráiler o portada del juego, algunos detalles han comenzado a divulgarse en redes sociales, los cuales podrían darnos a entender la dirección que tendría este videojuego. En los pasados videos del canal analizamos algunos nuevos luchadores que podrían agregarse en la reciente entrega, asimismo que mencionamos otros que podrían ser eliminados debido a la oleada de despidos en septiembre. En esta ocasión, lejos de tocar este tipo de temáticas, analizaremos todo lo que se ha podido saber posterior al último video, entre ellos cuestiones como el showcase, logo, posible fecha del tráiler, fecha de salida, consolas, entre varias otras cosas más. Así que antes de comenzar, te invito a suscribirte para no perderte la cobertura de WWE 2K24, además de próximo contenido acerca de videojuegos de wrestling que llegarán al canal. Sin mucho más, que comience el video. Para comenzar con este video acerca de WWE 2K24, tenemos que remontarnos a una filtración que ha salido en el pasado diciembre, y es que el juego supuestamente ya ha sido clasificado en Brasil, lo cual confirma muchos detalles como las consolas en las que estará disponible, al igual que su clasificación final. Aquí cabe aclarar que esto solo ha sido posible por creadores de contenido de Brasil, quienes conocen cómo funciona la página de clasificación brasileña. Aún y así, si nos guiamos de la clasificación filtrada, el juego será para mayores de 12 años, incluyendo en su descripción extrañamente contenido sexual, drogas y alcohol. Sin embargo, y quizás el tema más importante para los jugadores, es que estará disponible para las mismas consolas que WWE 2K23, en lo que puede llegar a ser, si se confirma, una gran noticia para algunos y aleja las posibilidades hasta 2025 de que haya cambios notorios en los gráficos o gameplay. Esto se complementa con la reciente información de Mike Straw, un periodista de Insider Gaming, el cual mencionó que el juego no presentaría cambios evidentes en los modos de juego, sino que se ha tomado a 2K24 para pulir detalles, y no se espera que agreguen algo del calibre del Wargames, que fue una de las grandes revelaciones de 2K23. Recuerden de que el juego está pautado a salir para marzo de 2024, el cual parece ser el nuevo margen de salida para los juegos de WWE, y se ha confirmado en varias ocasiones en las reuniones para inversores de Take-Two. Con respecto al anuncio del juego, la expectativa en torno a la comunidad y lo que ha podido confirmar Mike Straw es que el marketing estaría comenzando para la semana del Royal Rumble, similar a 2K23, donde durante la semana se reveló el showcase y el primer tráiler con Bad Bunny. Durante la semana se ha invitado a una cierta cantidad de creadores de contenido para un evento privado que se llevará a cabo durante el fin de semana del Royal Rumble, por lo que todo indica que podría haber revelaciones del gameplay o una demo para creadores de contenido. El pasado miércoles, justamente, la misma cuenta de WWE Games ha confirmado que las revelaciones en torno a su siguiente entrega comenzarán el 22 de enero. Entre los primeros teasers de 2K han dejado caer varios videos en donde los luchadores predicen quién debería ser la portada del juego, insinuando de alguna manera a Cody y algo en conjunto que se puede interpretar de diferentes formas. La idea de las portadas con varios luchadores parece algo difícil a suceder tras 2K20, pero no está cerrada la puerta a que esto pueda acontecer, de alguna manera regresando a las clásicas portadas con varios luchadores. Fuera también de la revelación del logo, otro easter egg interesante en redes sociales ha sido una foto que subió a la cuenta de 2K exhibiendo una camiseta de árbitro, etiquetando a nadie más ni nadie menos que Stone Cold Steve Austin. Definitivamente, si esto no es una referencia al regreso de la estipulación del árbitro especial, sería una desilusión tremenda para los jugadores, quienes han pedido por su regreso desde su eliminación para 2K15. Esto podría marcar el inicio del regreso de varias estipulaciones progresivamente, lo cual no son más que buenas noticias para los consumidores de la serie 2K. Esta referencia no debe dejarse pasar, ya que podría dar indicios de quién será el protagonista del tráiler en esta ocasión. Pero ya que estamos hablando de Cody y centrándonos en confirmaciones de detalles dentro del juego, el regreso de la pesadilla americana a la franquicia jugable también trajo consigo a Kingdom, una de las mejores canciones en la actualidad del wrestling. Siendo algo tan insignia para los luchadores, este año 2K agregó a Cody como uno de los grandes añadidos del juego, pero tuvo un pequeño defecto, su canción de entrada justamente. El no poder utilizar su canción para el menú o para demás creaciones de la comunidad ha sido un punto negativo que los fanáticos han estado protestando que se corrigiera. Lo gracioso del asunto es que AEW Fight Forever sí logró esto, lo cual exhibió a 2K nuevamente como tacaños por no querer cubrir los derechos completos de la canción para el juego final. Es más, incluso la misma banda en Twitter hacía campañas para que la canción fuera utilizable en cualquier aspecto del juego, señalando que no tenían problemas con ello y harían lo posible para satisfacer a los fans.
La más reciente actualización se dio durante la semana pasada, cuando la banda posteó en Twitter refiriéndose a una pregunta del juego, que estaban firmando unos papeles con relación al mismo. Este podría ser el indicio que la canción finalmente será de libre uso, lo cual sería una gran noticia para los fanáticos de la pesadilla americana que les encanta su canción. Otro detalle que mejorará mucho la experiencia en el juego refiere a los escaneos, y es que una de las luchadoras que se ha confirmado que recibirá una actualización completa es Trish Stratus, la cual después de varios años de tener un modelo de juego por computadora, aparentemente para 2K24 la veremos con una versión renovada, haciéndole justicia a su último run como luchadora activa el pasado 2023. Esperemos que el movimiento del Thank You Trish sirva en esta ocasión para que 2K decida darle mayor protagonismo a la carrera de Trish como uno de los personajes femeninos con más apariciones en la franquicia. Metiéndonos en el apartado de las expectativas y rumores que abarcar sobre el juego, está claro que los planos han cambiado bastante en estos meses, en especial con la salida de varios luchadores claves como Edge y la llegada de otros como CM Punk y Jade Cargill, quienes en 2024 probablemente van a tener un protagonismo en la programación de la compañía. Tan cambiante como ha sido todo, la compañía adicional a las nuevas contrataciones ha firmado una cantidad de leyendas nuevas con acuerdos de exclusividad, que les permitiría ceder su imagen a la empresa para proyectos como los videojuegos. Entre estas leyendas encontramos personalidades como los Dudley Boyz, Bam Bam Bigelow, Sandman, Alundra Blaze y Terry Funk. Varios de estos luchadores han formado parte de los videojuegos de la compañía en un pasado, pero nuevamente harán su regreso tras renovar sus acuerdos para reintegrarse a la franquicia. La lista de posibilidades con las leyendas es muy larga, pero si tendríamos que analizar algunos para formar parte de los 5 DLC de WWE 2K24, estos pueden ser algunos de ellos. Fuera de esto, está claro que personalidades como Carlito, Pat McAfee y Dragon Lee posiblemente integren estos DLC, o quizás algunos sea la preorden del juego. Para ver más luchadores posibles que integren el juego, los invito a ver mi video en el canal de los posibles nuevos luchadores que podrían estar en WWE 2K24. Por la parte de la supuesta portada del juego, no ha habido rumores que señalen quién podría ser en esta ocasión el luchador elegido. Sin embargo, la especulación de los fans se encuentra en que Cody Rhodes sea el que protagonice la campaña de WWE 2K24, a tal punto de ser quizás la portada del mismo. Obviamente no hay nada certero todavía, pero la división se encuentra presente sobre si una leyenda ocupará la portada o será una cara de la compañía actualmente. Para acabar este video actualizándoles con lo que se sabe de momento del juego, mencionar el tema del showcase, que es quizás el tópico más interesante de esta nueva entrega, debido a las carreras o rivalidades que se podrían rememorar. A pesar de que la creencia popular es que el showcase de este año debería ser protagonizado por Bray Wyatt, la información que corre es muy diversa sobre esto. En gran parte debido a que, como comentamos al principio con la información de Mike Straw, el equipo desarrollador no ha tenido tiempo de innovar o sorprender en algunos aspectos, lo que nos da a entender que quizás los planes en torno a Wyatt se pospongan para 2K25, en un posible homenaje mucho más correcto para su carrera. Es por eso que el segundo apuntado máximo en estos momentos para tener su showcase estaría siendo Brock Lesnar, el cual no sería algo difícil de hacer y puede sacar de una pura 2K con el tópico de los 40 años de WrestleMania. Lesnar ha participado en 9 de los últimos 10 WrestleMania, perdiéndose únicamente la edición 37. Esto es un hito sin precedente que tiene su victoria más importante con romper la racha del Undertaker, lo cual podría ser un eje temático del ascenso de la bestia desde su regreso en el 2012, hasta el día de hoy. A pesar de no haber un precedente de quién será el elegido, no hay muchos nombres actualmente en la compañía que puedan gozar de tal nivel de leyendas por logros como Lesnar, quien también ha sido portada previamente en WWE 2K17, y podría hacer su regreso de una forma similar con Cena, que lo hizo en 2K15 y 2K23. Pero por mientras, quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios sobre el videojuego y quién crees que debería ser el elegido para el showcase de este año. Los estaré leyendo en la caja de comentarios, además de confirmarles desde ya que estaré cubriendo WWE 2K24 con todo lo que vaya saliendo. Así que suscríbanse y apoyen el video con su pulgar arriba para continuar realizando este tipo de contenido para ustedes. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage y los estaré viendo el próximo lunes con la reacción y posterior análisis de la revelación de WWE 2K24.